buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio hoy. Vamos a abrir la oración. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este día, porque nos ha traído con bien, Señor. Estamos vivos, Señor, y le damos toda la honra y gloria, Padre. Le pedimos, Señor, que tome control de este servicio, que podamos sentir su presencia, que usted esté aquí en medio de nosotros, Señor, y que nos ayude, Señor, a seguir adelante, nos dé esa fuerza que necesitamos para continuar en sus caminos, Señor. Le pedimos su protección también, Padre, y le pedimos que usted se manifieste esta mañana, hoy, Señor, a medio de las alabanzas, y que podamos escuchar lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Le pido esto en el maravilloso, precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Pues bendiciones, hermanos, Dios les bendiga a todos. Qué gusto volver a vernos otra vez aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, que es casa de Dios y puerta del cielo, amén. El Señor nos ha permitido, nos ha bendecido este día venir ante su presencia y poder cantarle y alabarle, amén. Ese es nuestro deleite de nosotros, amén, como creación suya y como hijos suyos. Vamos a alabar al Señor, amén. Vamos a hacer fiesta para Cristo, amén. Aleluya, y bendecimos tu nombre, Dios. Que nada ni nada nos detenga para alabar y bendecir tu nombre, Dios, en todo momento y en todo tiempo, Dios. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres el gran Rey, Señor.
palabra que Padre, que su Hijo le pide algo, no le dará lo que necesita. Así nosotros podemos encontrar lo que necesitamos en tu casa, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias por darnos todo, Señor. Te lo damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso, Señor? Bendito Dios. Gracias, Señor. Quisiera que voltearan sus Biblias a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Entonces aquí le está hablando Pablo, voy a dar un poquito de detalle, le está hablando a Timoteo, le escribió una carta y Timoteo era el pastor, era el líder, era el que estaba estableciendo ancianos en las iglesias. Y aquí le escribe algo que le incomoda, más bien era Dios quien le estaba diciendo a Pablo que le escribiera esto a Timoteo. Es segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14, 15 y 16 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que inducirán más y más a la impiedad. Padre, le pido su unción esta mañana, su correcta interpretación de su palabra, Señor, que todo lo que salga de mi boca sean palabras dadas por usted, que sirvan de edificación. Se lo pido en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos al Señor que usa el apóstol Pablo y le dice a Timoteo algo muy importante. Entonces usted puede decir, bueno, pues yo no soy líder de una iglesia, a mí no me nombraron para ir y poner elders, a mí yo no estoy enfrente enseñando. Pero cada uno de nosotros tenemos un llamamiento individual que el Señor nos dio. Y igual que a Timoteo, somos tú y yo. Dice la palabra que el hombre es la cabeza del hogar. Y la cabeza del hogar pues es el que dirige todo y también es el que tiene la autoridad, es el líder espiritual también. Y para los hogares que no tienen, que el hombre no es el líder espiritual del hogar, y muchas de las veces la mujer es la líder espiritual, toma el rol de agarrar y distribuir y compartir la palabra de Dios. Aunque no debe de ser así, pero dice la palabra que las esposas que son creyentes deben de ganarse al esposo incrédulo con la manera, con su conducta, que la conducta refleje la palabra de Dios, el amor de Dios, y se ganan a su pareja. Entonces muchas de las veces la mujer es la líder espiritual del hogar, aunque Dios no lo estableció así, pero mientras sea la líder espiritual es para que traiga y Dios quiera y se convierta también el esposo y vea. Y aquí por eso dice a Timoteo, el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es algo que todos nosotros nos habla a ti y a mí, que nos presentemos a Dios aprobado, que seamos buenos obreros. Le dice a Timoteo, recuérdales que no hagan contiendas con muchas palabrerías. Y eso abarca mucho. En aquellos años habían falsos profetas, falsos maestros que venían y agarraban y hacían que los creyentes se perdieran de su fe. Entraban falsas doctrinas, enseñaban, había mucha idolatría y enseñaban y desviaban a los creyentes. Entonces decía, si tú estás contiendo con alguien, discutiendo con alguien y sabes que no va a llevar a provecho, que no va a aprovechar de nada, sino que va a dañar a las personas, a los oyentes, mejor no hables de eso.
Y muchas de las veces nosotros hacemos eso, pero ni siquiera de Dios estamos hablando, nos agarramos haciendo eso, hablando mal de las demás personas, que no aprovechan nada. Nos gusta ser chismosos, entremetiéndonos entre las vidas de los demás, y muchas de las veces he observado que muchas de las veces nos agarramos hablando de las personas cuando no están allí, como que nos agarramos y alguien dice algo y nos brincamos y ahí estamos y aumentándole y aumentándole y agarrando y aquella persona ni siquiera está allí para defenderse. Y es más, si estuviera allí no estaríamos hablando. Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13, habla Pablo de las viudas, de las jóvenes viudas que andaban ociosas, entremetidas de casa en casa, entremetiéndose chismosas en las vidas de las demás personas. Y muchas de las veces nos encontramos nosotros haciendo eso. Pues ahorita no estamos de casa en casa, pero vamos a visitar a alguien y nos agarramos a hable y hable y hable por tal persona, criticándolas, y hasta nos agarramos todos y todos estamos de acuerdo, sí, y esto, y le damos vuelta y vuelta y vuelta, entremetiéndonos en las vidas de los demás, causando división, causando contaminación, en vez de ayudar a ser ahí un intermediario, de repartir la palabra de verdad. Nos agarramos en haciendo perder a los oyentes, en causando de división y contaminación. Muchas veces yo también lo he hecho, muchas veces lo hacemos. Por eso aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que no háblenos de cosas de que no aprovechan. Que no háblenos mal de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros tíos, nuestras tías, nuestros primos, nuestras primas. Que no háblenos mal de ellos. Ellos no están allí para defenderse, y muchas de las veces nosotros nos agarramos y nos gustamos al mirar de las demás personas y caemos en la trampa que en vez de empezamos con criticar y terminamos juzgando a tales personas. Terminamos juzgando y hasta terminamos condenándonos. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 7. Nuestro Señor Jesucristo habla algo muy importante. En Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer y dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando por qué no debemos de juzgar. Dice, no juzguéis para que no seas juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, para que veas bien, para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí nos está dando una exhortación nuestro Señor Jesucristo, que si no queremos que nos juzguen, que si no queremos que hablen mal de nosotros, que si no queremos que hablen y nos critiquen, hay que no hacer eso nosotros. Porque es la medida, si con la medida que medimos, con eso seremos medidos. Si nos agarramos criticando a las demás personas, juzgándolas, también las demás personas nos lo van a hacer a nosotros. Y después cuando lo hacen a nosotros no nos gusta. Ahí estamos todos ofendidos, enojados, sentidos, que cómo van a decir eso de mí si yo soy una persona perfecta. Todos fallamos. Y todos estamos en gran necesidad del Señor. Por eso vino Cristo Jesús a salvarnos, porque somos un montón de pecadores. Y muchas de las veces, como nos gusta hablar de los demás, por eso el versículo 5, hipócrita, primero sácate la viga que tienes en tu propio ojo. Que nos demos una chequeadita a nosotros mismos cómo andamos. Antes de ir y hablar de aquella persona y criticar a aquella persona, voy a chequearme cómo ando yo. ¿Cómo estoy yo ante el Señor? ¿Estoy presentándome aprobado ante el Señor? Porque muchas de las veces nosotros nos fijamos en las demás personas y en realidad somos reprobados delante del Señor.
que no pasamos las pruebas que nos vienen por andar de chismosos entremetidos en las vidas de las demás personas. En vez de agarrar y agarrar a esa persona y defender a esa persona, no, les echamos más tierra al fuego, más leña al fuego, como dicen. Nos agarramos ahí hablando y hablando. Quisiera que fueran a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Habla algo muy importante de cómo debemos de actuar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así es, aleluya. Ante todo, tener ferviente amor. No es que el amor perdona, el perdón viene por lo medio de que el sacrificio que Cristo hizo, pero el amor cubre, protege a aquella persona que ha ofendido. Sí, ya hablé, ya dije, ya hizo, ya vino a la luz lo que tal persona hizo. Hay que orar por aquella persona para que el Señor la toque y la cambie. Hay que orar por aquella persona para que el Señor pueda trabajar en el corazón de aquella persona, sea hombre, sea mujer, que el Señor venga a su vida y la transforme y le quite esas cosas con las que estamos criticándolas. Porque muchas de las veces cuando se critica a alguien es porque tienen defectos, igual que nosotros tenemos defectos, y se tiene que criticar y se critican y de allí se agarra uno, y en vez de criticar hay que orar por esa persona. Miren lo que dice: con ferviente amor. Ferviente amor es un amor ferviente, un amor apasionado, en fuego, un amor que sale de Dios. Que en vez de agarrar y criticar y tirarle pedradas a aquella persona, voy a amar a aquella persona. Aquella persona me ofendió, voy a perdonarla, la voy a amar, voy a hablar. En vez de participar y echarle más tierra, más criticar, voy a cambiar el tema. Voy a hablar de otra persona. En vez de hablar de otra persona, voy a hablar de otra cosa en vez de hablar de esa persona. Porque muchas de las veces caímos en esa trampa y nos agarramos hablando de nuestra propia familia, y a la verdad no está bien ante los ojos de Dios. Por eso dice en segunda de Timoteo, vamos otra vez a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es muy importante presentarnos ante Dios aprobados por todo lo que hacemos. No nomás es en no chismear, sino esto se puede ampliar a cada área de nuestra vida. Si nos damos un inventario de nuestra vida, nos podemos dar cuenta de cómo somos en realidad, cómo andamos realmente. Solamente lo sabemos nosotros y Dios. Solamente eso es algo que se puede dar uno cuenta. ¿Qué está dentro de mi corazón? ¿Cómo soy realmente? ¿Realmente estoy batallando con algo? ¿Realmente estoy batallando con una área de mi vida que no es aprobada ante Dios? Porque muchas de las veces caemos en áreas, caemos en cosas que parece que nos tienen atados allí y no hacemos nada, y en vez de orar en esa área que el Señor nos ayude, no le hacemos caso, pensamos que es algo normal. Y empezamos y estamos viviendo en pecado deliberadamente, abiertamente, como que le estamos dando rienda suelta a una área de nuestra vida que no es aprobado ante Dios. Por eso dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si hemos estado fallando, si hemos estado en una área que no le agrada a Dios, es tiempo que le pidamos perdón a Dios, que nos arrepiéntanos y nos volteemos a Dios, y de aquí en adelante hacer lo posible de presentar nuestra vida aprobada a Dios, como un buen obrero que usa la palabra de verdad
bien en todo. El que usa la palabra de bien es el que la está practicando, que practica la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas de las veces no practicamos la palabra de Dios porque no la usamos, no la leemos, no sabemos qué el Señor dice y ahí andamos y no sabemos qué hacer. Andamos actuando como que si no tuviéramos Dios en nuestra vida. Eso es muy importante leer la palabra de Dios para que podamos ser buenos obreros y ponerla en práctica en nuestra vida. El buen obrero no nomás es aquí a Timoteo, es a ti y a mí. Es a los papás, a los padres que son el líder de la casa. Si el líder de la casa es mujer, es para que la mujer también tome la palabra de Dios y sea una buena obrera de lo que el Señor nos ha encomendado, que es su santa palabra, que está para guiarnos, para enseñarnos y para exhortarnos, como le dice aquí Pablo a Timoteo, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre cosas que no aprovechan. Eso nos está exhortando que no hagamos cosas que no aprovechan. Eso no es solamente de hablar cosas, de meternos en diálogos con otras religiones. Muchas de las veces agarramos y nos metemos en diálogos con los testigos de Jehová, con otras religiones, y nos agarramos discutiendo, y en vez de hacerlo con amor, lo agarramos y yo voy a ganar esta batalla porque yo estoy en lo cierto, y perdemos el amor de Dios y ya agarramos y hasta nos ponemos tensos y nos agarramos discutiendo, regañando, peleándonos y salimos mal en cosas que no aprovechan. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar, un tiempo para oír. Hay que estar atentos y hablar, pero hablar que nuestras palabras sean suaves, verdad, y sean con amor. Cuando hacemos las cosas con amor, podemos ver, oye, esta persona es bien humilde, esta persona hay algo diferente. No se enojó, no se enalteció, no se llenó de orgullo. Era una persona que estaba hablando con amor. Amén. Es lo que las personas recuerdan, cómo actuamos. Que digan, no, esa persona se enoja bien rápido, no le puedes decir nada. La palabra diligencia, procurar con diligencia, es procurar con rapidez. Tener cuidado, tener acción, tener aplicación, prontitud, tener celo. Es un celo de quiero ser aprobado ante el Señor. Que toda mi conducta, que todo lo que salga de mi boca, que todo lo que esté bien, sea agradable al Señor. Amén. Entonces es lo que nos dice aquí, ser un buen obrero aprobado ante el Señor. Porque cuando somos buenos obreros y estamos bien aprobados ante el Señor, automáticamente todo va a caer bien, y cuando vayamos a hablar con las demás personas, que háblenos la palabra de verdad, nuestras palabras van a tener un impacto porque somos buenos obreros que usa bien la palabra de Dios, que está bien entrenado con la palabra de Dios, porque muchas de las veces llegamos a ser como los fariseos que decían, se acercaban al Señor Jesús y el Señor decía, estas personas de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Muchas de las veces podemos venir, sí, te alabo Señor, honro al Señor, podemos decir todas las cosas bien, los versículos nos los podemos tener bien grabados en nuestras mentes, tener una memoria como una computadora que se acuerda todo instantáneamente, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios, y cuando nuestro corazón está lejos de Dios, las personas se pueden dar cuenta porque no hay amor en nuestra vida. No hay ese amor ferviente que dijo Pedro, que tengamos ese amor ferviente, que el amor cubre una multitud de pecados. Amén. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal, con amor, que haya algo en nuestras palabras, que haya el amor de la palabra de Dios en nuestras palabras. Porque muchas de las veces se nos olvida lo que decimos. Quisiera que fuéramos a 2 de Corintios, capítulo 5.
versículo 17 habla algo muy importante. Habla algo del cristiano, habla lo que cada persona que viene a Cristo es. Y muchas de las veces decimos este versículo y nos gusta decir este especialmente cuando estamos evangelizando, cuando estamos presentando el evangelio, pero se nos olvida lo que somos porque con todo lo que nos llenamos durante la semana se nos olvida lo que este versículo dice de nosotros. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechos nuevas. Cuando recibimos a Cristo somos una nueva criatura, una nueva creación. El Señor empieza a trabajar en nosotros y se nos olvida que somos esa nueva criatura. Pasan los años, pasa todo y parece que cuando venimos a Cristo somos hechos nuevos, somos una nueva persona, el nuevo hombre, pero muchas de las veces traemos cargando el viejo hombre en nuestra vida y muchas veces revivimos ese viejo hombre, lo traemos acá atrás y sacamos ese viejo hombre, empezamos a actuar como actuábamos antes de que viniéramos a Cristo, nos enojamos, hicimos malas cosas, cosas que no debemos de decir, y sale esa vieja persona olvidándonos que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. So, es muy importante que recuérdenos quién somos. Somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Y como una nueva creación debemos de tener cuidado cómo nos conducimos. Porque es muy fácil revivir al viejo hombre que fue crucificado con Cristo, como dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. Muchas veces ahí vamos y bajamos ese viejo hombre y nos ponemos ese viejo hombre y empezamos a actuar olvidándonos que somos una nueva creación en Cristo. Y como nueva creación en Cristo ya no debemos de participar en las cosas que antes participábamos, que son avergonzosas, que conducen al mal y al pecado. Porque no nomás dice eso, que somos una nueva creación. Miren lo que dice el versículo 20. Y aquí de este mismo capítulo dice, 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire lo que dice el Señor de ti y de mí. Todo aquel que ha recibido a Cristo es una nueva criatura y es un embajador representando a Cristo, representando el reino de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y cuando no nos presentamos ante Dios aprobados, estamos siendo malos embajadores de un reino incorruptible, un reino de Dios aquí en la tierra. Estamos dejando a las demás personas blasfemiar el nombre de Cristo. Porque muchos dicen: Iren y va a la iglesia, Iren y es cristiano, Iren y es bien religioso, Iren cómo está actuando. Por eso es muy importante cuidar cómo nos conducimos, cómo hablamos de las demás personas. En vez de hablar a las demás personas, hay que orar por las demás personas. Ponerlas en nuestras peticiones, que el Señor las transforme así como nos ha transformado a nosotros. Así como dice que somos embajadores, así lo mismo tenemos que hacer nosotros, agarrar y hacer buenos obreros con lo que el Señor nos ha encargado. Un embajador está en un país extranjero representando a su país. Ahora nosotros estamos representando el reino de Dios aquí en la tierra. Y como un embajador de Cristo, nosotros llevamos un mensaje. Nosotros llevamos el mensaje de salvación, que se reconcilien con Dios por medio de Cristo Jesús. Y ese mensaje pierde valor por la manera
de que nos conducimos, si no nos conducimos bien, si nuestras obras no están siendo aprobadas ante el Señor, cuando llevamos este mensaje de no, es un embajador corrupto. Muchas veces eso hablamos de otros países que son países, hasta mismo de eso decimos de este país, que en este país hay embajadores corruptos, que hay políticos corruptos. En México decimos eso, que en México puedes hacer muchas cosas con dinero porque todos son corruptos y donde quiera, y hasta aquí hacemos en este país, decimos y hablamos lo mismo y agarramos eso y también vienen y pasamos, y nosotros que somos embajadores también dicen lo mismo, es un embajador corrupto porque está viviendo en pecado y no se ha arrepentido. Amén. Es lo mismo que pasa con nosotros. Es un embajador corrupto que no está aplicando la palabra de Dios en su vida. Hay que tener cuidado de hoy en adelante ser buenos embajadores de Cristo que representen el reino de Dios como el embajador que Cristo nos llamó a ser. Amén. Buenos embajadores que llevamos un mensaje, y como un embajador representa al país, nosotros representamos el reino de Cristo aquí en la tierra. Y nosotros llevamos un mensaje, nosotros somos los líderes espirituales de nuestros hogares, de donde el Señor nos pone, de nuestras familias, y tenemos que llevar ese mensaje, que se reconcilien con Dios para que ellos también puedan disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparados. Porque muchas de las veces las palabras que hablamos tienen poder, y lo que decimos ya no podemos traer para atrás. Si hablamos y causamos división, ya está esa semillita allí plantada. Si hablamos mal de una persona, la criticamos, la hablamos, dijimos, sacamos a luz como era, ya clavamos la semillita de tal persona contra los demás oyentes. Ya está ahí. Cuando vean a esa persona van a decir, esta persona me dijo aquel y aquella persona. Esta persona me dijo, y ahí estamos, ¿no? Sí es cierto, a lo mejor no es cierto, la persona. Y agarramos y caracterizamos a tales personas por las críticas y por juzgar de otras personas. En realidad no sabemos cómo son las otras personas, en realidad no sabemos los motivos. Podemos brincar a una conclusión, esta persona es así y así, pero en realidad no sabemos. Amén. Podemos decir, esta persona está tratando de avanzar más y más y más, pero en realidad no sabemos cuáles son sus intenciones. Eso solamente lo sabe esa persona y el Señor. Y nuestras palabras tienen poder. Todo lo que decimos hay consecuencias. Quisiera que fuéramos, hay un proverbio muy famoso que muchas veces, a mí me gusta mucho este proverbio. Este proverbio 18, versículo 21, y habla muy importante de lo que decimos. Así como embajadores que somos, los embajadores tienen poder en otros países que representan, dan permisos, dan actas de la ciudadanía del país que representan, dan pasaportes, dan todo, es un puesto importante. Y nosotros los creyentes tenemos un puesto importante en la familia de Dios. Amén. No nomás somos una persona cualquiera que está, somos un embajador de Cristo. Y como embajador de Cristo, nuestras palabras tienen poder y tenemos que tener cuidado que hablamos. Porque lo que dice aquí, Proverbios 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen poder para vida y para muerte. Cuando hablamos mal, cuando sembramos discordia, cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando salen cosas malas de nuestras bocas, producen frutos de muerte, producen frutos de que no agradan a Dios. Y muchas de las veces agarramos y nos agarramos hablando, dándole rienda suelta a nuestra lengua, cuando tenemos que tener cuidado que sale de nuestra boca. Amén. Porque en nuestra lengua está el poder de vida y el poder de muerte. Si no hemos estado teniendo cuidado que sale de nuestra boca, hay que de hoy en adelante que todo lo que salga de nuestra boca sean palabras de vida. Sean palabras que den frutos para que Dios pueda cosechar esos frutos de vida, porque dice la palabra
porque de nuestro interior correrán ríos de agua vida, que fluirá el Espíritu Santo de nosotros, del creyente, y es lo que el Señor quiere, que de nuestra vida corran esos ríos de agua viva. Que fluya el Espíritu Santo de nuestro interior, no que fluya muerte, no que fluya discordia, no que fluya contiendas, no que fluyan cosas que van a dañar a las demás personas, sino que salgan palabras de vida. Amén. Si no estamos de acuerdo con tales cosas, hay que orar. Orar. Dice la palabra de Dios que los ojos del Señor están atentos a los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Hay que presentar nuestras oraciones ante el Señor y orar por las cosas que no nos gustan. En vez de que háblenos algo que va a ser negativo, hay que orar para algo positivo. Hay que orar para esa bendición, hay que orar para esa liberación, hay que orar para que el Señor entre y transforme y salve. Amén. Y en vez de estar trabajando en contra de aquellas personas, para que trabajemos juntos, unidos, unidos con Cristo en la obra del Señor. Y es todo lo que tengo por hoy, hermanos. Ya se me fue el tiempo y vamos a cantar las alabanzas. Importante es que vengamos a presentarnos ante Dios aprobados también como obreros y obreras, y no tenemos nada de qué avergonzarnos también. Y que dice la palabra, usamos bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. El Señor ha puesto su verdad en nosotros, su palabra, y nosotros somos, ¿verdad?, representantes del Señor. Qué hermoso trabajo, amén, qué hermosa responsabilidad Dios nos dio, ¿verdad? Pero eso también, ¿verdad?, es una responsabilidad para que seamos dignos, ¿verdad?, dignos portadores del mensaje hermoso de salvación para las almas. Vamos a adorar al Señor y vamos a decirle que muchas gracias, Dios, porque tu palabra es santa, tu palabra es vida, amén. Cada vez que la escuchamos, cada vez que la recibimos vida de parte de Dios para nosotros, amén. Y el Señor quiere que compartamos esa vida con los demás. Cuando compartimos su palabra a las demás personas, estamos compartiendo la vida de Dios para ellos también, amén. Gloria a Cristo.
Dios. Tuya es la gloria, tuyo es el imperio, el poder y la majestad por los siglos de los siglos para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, recibe. Le damos gracias. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Aleluya. Santo y bendito es su nombre.